Buenos días, buenas tardes, doctor Ciro Caro, académico de la Universidad de Comillas y doctor en psicología, doctor Álvaro Quiñones, investigador de la Universidad de Tarapacá y también doctor en psicología. Quisiera agradecerles mucho por su tiempo para poder llevar a cabo esta breve entrevista. Y quisiera partir preguntándoles cómo surge esta colaboración entre ustedes, pensando que están en lados opuestos del charco. Hola Carla, muy buenas Álvaro. Bueno, el que yo recuerde surge porque en mi Facebook, hoy en decadencia, aparece un mensaje de Álvaro diciendo: hola, creo que que hemos coincidido alguna vez, me gustaría conversar un tema contigo. Mira, Y bueno, desde entonces son lados opuestos físicamente, pero no opuestos psicológicamente. muchas gracias. Álvaro. Sí, yo quiero agregar a eso que efectivamente fue así, pero también por ResearchGate, ¿no? Que yo vi algunas publicaciones de Ciro y me llamó la atención. Y claro, como estábamos vinculados por Facebook, en fin, ahí le mandé un mensaje y así concertamos una reunión por Zoom, ya un año más o menos, Ciro Ujú. debe ser, ¿no? Y bueno, y conversamos bastante más de lo previsto. Y de ahí empezó esta colaboración con la idea de empezar a darle un perímetro a la formulación de casos, etcétera, De ¿no? hecho, el proyecto original no era tanto el monográfico como el volumen que tenemos en perspectiva, el libro de colaboración, que sigue como proyecto de fondo y en cuyo desarrollo surgió como planta fresca el monográfico para mantener vivo el tema. Qué buen punto ese. Muy bien, muy bien. Gracias, Ciro, por acordarme. Mira, me lo voy a guardar, ¿eh? Y en ese transcurso de la colaboración en el que surge la idea del monográfico, ¿cómo, cómo se da el proceso de generar el monográfico? Que me imagino que no debe haber sido algo tan breve, debe haber llevado tiempo, la solicitud de los artículos, cómo fue todo ese proceso? Bueno, teníamos una ventaja, es que partíamos del número 104 de la revista de psicoterapia de 2016, en el que sacamos un primer monográfico junto con Adrián Montesano, eh, ambos, Adrián y yo, miembros de ASEPCO, de la Asociación Española de Psicoterapias Constructivistas, en que ya habíamos dejado como una línea de trabajo. Y eso fue, creo, Álvaro, el texto que tú encontraste y que se unió a tus propias preocupaciones sobre formulación de caso. Entonces, digamos que eso era una lanzadera. A partir de aquí era como hacer madurar el tema. Ujú. Bueno, efectivamente, ese monográfico para mí fue muy impactante porque, bueno, en uno de nuestros encuentros con el editor de la revista de Psicoterapia, el doctor Luis Ángel Saúl, él me trajo de obsequio este número. Ujú. Eh, y bueno, yo lo miré y dije, oh, mira, qué interesante, las colaboraciones. Bueno, estaba Tracy Ellis, estaba Leslie Greenberg, estaba Ciro, estaba Adrián Montesano, Miguel Goncalves, entre otros. Y me llamó mucho la atención que participaron investigadores de 4 países diferentes como Estados Unidos, Canadá, España, Portugal. Me pareció un esfuerzo notable, un monográfico muy bien logrado y me gustó mucho. Así que bueno, yo creo que ese fue un tremendo inicio en poner un tema tan invisible en las mallas curriculares de las escuelas de psicología en Latinoamérica, claramente, ¿no? Entiendo, bueno, Ciro conoce su Mm. realidad mejor que yo, por supuesto, pero eso fue creo que uno de los ingredientes que me hizo tomar mucha conciencia de la relevancia de empezar a colaborar con investigadores de distintas partes que estaban haciendo trabajo de punta. Eso. Sí, porque esa invisibilidad en las mallas curriculares que dices, Álvaro, se da igualmente en España también. De hecho, hay escasas referencias a la formulación de caso propiamente. Hay alguna publicación, efectivamente, y lo que es en el programa formativo esencial al que se acogen la mayor parte de los estudiantes en el ámbito clínico sanitario en España, que es el máster en Psicología General Sanitaria, que a mí me conste, y después del repaso que he hecho, solamente aparece como tal, como asignatura, como materia, formulación de casos, psicopatología y formulación de casos clínicos
en 2 programas curriculares de aproximadamente 60. Y además, y el resto aparece parcialmente en algunos de ellos dentro del marco más amplio de evaluación psicológica y de maneras que creo que no le hacen justicia a la complejidad de lo que es la formulación de caso en sí misma, ¿no? Entonces, atendiendo a tu pregunta, ¿cómo surgió el plantearnos los artículos? Pues surgía de esta inquietud que se daba tanto en Chile como en España, tanto en Álvaro como en mí, y surgió como qué podemos incluir, a quién podemos invitar que tenga algo que decir, aparte de la convocatoria pública, obviamente, desde la revista para invitar a la comunidad profesional a presentar sus trabajos, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, sumando lo que dice Ciro, efectivamente, fue así y de alguna manera nos encontramos con la sorpresa cuando recibimos un gran caudal de artículos de distintas partes y después de proceder a la revisión de pares, etcétera, que también fue un trabajo muy interesante de muchos colegas de distintos países. Finalmente, bueno, el monográfico quedó constituido por 6 países, ¿no? Investigadores de Italia, de Portugal, de Alemania, Argentina, Chile y España, ¿no? Fue realmente un resultado, bueno, como todos los resultados de la obra de lo humano, ¿no? Nos terminan sorprendiendo, ¿no? Así que fue muy interesante, sobre todo dar oportunidades a grupos de investigación que, bueno, que estamos empezando a tejer, ¿no? Bueno, en fin, creo que el resultado, el lector lo puede, bueno, inferir y tejer como guste, ¿no? Puede terminar en un suéter, puede terminar en un abrigo, una bufanda, en un gorro, o bueno, no sé, simplemente lana, pero espero que sea en algo productivo, eso. Sí. Y desde el punto de vista de ustedes, ¿qué tiene de especial este monográfico? Mm. Bueno, aparte de lo que Álvaro acaba de comentar, que es una amplia participación internacional, mejorando la edición anterior, que siempre es un reto, seguro que hay bastantes cosas que podrían identificarse. A mí me gustaría poner el énfasis en que no es tanto un monográfico solo de presentación de modelos de formulación de caso, sino que introduce otra serie de reflexiones en torno al tema. Algunos son modelos, otros son avances sobre modelos y otros son presentaciones de, de tecnologías y de procesos que enriquecen la perspectiva de formulación de caso. Por ejemplo, todo el tema de la evaluación y la recomendación terapéutica asistida por sistemas expertos que aporta el grupo de Trier, de la Universidad de Trier en Alemania. No es estrictamente una forma de formulación de caso, pero sí es un aspecto que puede ser transversal hoy en día a otros sistemas de formulación de caso. Y lo mismo sucede de alguna manera también con la tecnología y la sofisticación que aporta el trabajo de Isaúl sobre los mapas cognitivos borrosos, que si bien está planteado en el marco de la formulación constructivista, podría ser válido para cualquier otro modelo en el que se intentaran sopesar cómo el avanzar en una línea de la terapia tiene ciertos efectos sobre la experiencia del paciente y cómo eso se puede monitorizar en tiempo real, etc. Eso no es lo único que hay en el monográfico, pero creo que esta presencia de la tecnología transversalmente pues es un añadido o un valor añadido que no es tan fácil encontrar en otras publicaciones en estos momentos. Álvaro, habrá más cosas que tú veas también. Hombre, sí, no, no, pero está muy bien lo que has dicho. Ese fue una dimensión de este número que lo hace interesante en particular. Yo pienso también que siguiendo la tradición de los modelos de formulación de caso y bueno, y esto que claramente ha planteado, ¿cierto? Eh, eh, la Asociación Americana y también la Sociedad de Psicología Clínica en Reino Unido, ¿no? De hablar de que la formación de caso es una competencia básica, ¿no? Para los psicólogos clínicos y psicoterapeutas. Yo pienso que el conjunto de los 8 artículos que van mantienen muy bien esta parte, ¿no? La desarrollan, hay ideas muy originales, como por ejemplo incluir la voz del paciente en la formulación, eh, hablar de una serie de indicadores, hablar de las
distintas tensiones que, por ejemplo, plantea Tracy Ells en todas las formulaciones de caso, o incluso incluir algunas más. Me parece a mí que es un conjunto de investigaciones eh, tremendamente aportativas, ¿no? También tiene una particularidad de jalar algunos modelos a proponer formulaciones de caso bastante en la línea de factores transdiagnósticos, por ejemplo. Creo que está muy en el estado del arte de la psicoterapia hoy por hoy. Pienso que es un excelente desarrollo en continuidad con el número 104. Y una cosa que también tengo que destacar, que no es fácil haber logrado este monográfico con Ciro y todos los colegas que participaron y que también el editor fue un entusiasta, ¿no? De decirnos, no, por favor, hagan el esfuerzo, porque esto que hablábamos de la invisibilidad, de la formulación de casos, que es una competencia y una asignatura por derecho propio, ¿no? Obviamente, no un apéndice de alguna asignatura, etcétera. Es evidente que lograr esto va a permitir que de alguna manera transformemos esto en algo transversal y vigente. Simplemente para concluir, solo la revista de psicoterapia tiene 123 números y solo sobre la temática formulación de caso hay 2 números. O sea, estamos hablando de un poquito más del 1%. ¿No? No obstante, la revista de psicoterapia es fantástica, ¿no? No es una crítica a la revista de psicoterapia, simplemente digo que refleja muy bien lo que sí ocurre, ¿no? En los ambientes formadores académicos, y no solo académicos propiamente tal, sino también en los centros de formación terapéutica, ¿no? Que también ¿Y, en muchos casos es un apéndice o y brilla por por, su ausencia. claro, ¿y por qué creen ustedes que siendo una competencia básica de todos aquellos terapeutas que se dedican a la clínica, la formulación de casos como que siempre requiere ser jalada, ser traída a colación de alguna forma, ¿no? Como que no termina de consolidarse propiamente tal? ¿Por qué piensan que puede pasar eso? Probablemente hay factores de lo que podríamos llamar o entrar dentro del ámbito de la sociología del conocimiento que explican relaciones de poder también dentro de las instituciones, de los programas científicos, de las instituciones académicas y demás. De un modo muy simple, podríamos decir que, igual que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia operativamente, formulación de casos se aprende si existiera una asignatura de formulación de caso. En nuestro máster en comillas de terapia focalizada en la emoción tenemos una asignatura que es formulación de caso en terapia focalizada en la emoción que tengo el gusto de impartir y entonces a partir de ahí los alumnos incluyen orgullosamente en su trabajo, los exalumnos, los egresados, la formulación de casos. Sería una explicación sencilla. Yo no sé en Chile exactamente y en otros lugares, ¿no? Pero por lo menos en España hay un cierto divorcio entre las áreas de evaluación e intervención psicológica y normalmente no hay una penetración propiamente dicha de la psicoterapia en los programas académicos de psicología. Existe la intervención psicológica, una dominancia clara del modelo cognitivo-conductual en la universidad y no tanto que tiene su propio sistema básico de formulación de caso o varios sistemas que pivotan históricamente sobre el análisis funcional de la conducta y el resto de modelos tienden a quedar en eso, en el resto, más o menos agrupados en una cierta nebulosa, cada cual a la cual cada uno puede acceder según su interés. Entonces quedan relegados a un segundo plano en el proceso formativo. Y claro, pues eso hace que una vez has aprendido lo primero, cueste más aprender lo segundo. Y eso creo que sería una de las explicaciones, pero seguro que hay más. Bueno, adhiero a lo que dice Ciro. Bueno, en el caso de la realidad que me toca a mí vivir, am, yo pienso que aquí en América del Sur, al menos, donde conozco mejor, eh, la formulación de caso prácticamente, como ya mencioné, no existe, ¿no? Más bien como un apéndice. Entonces, lo que no se enseña, pues bueno, tampoco se echan falta, ¿no? Y de alguna manera también pienso que la falta de publicaciones en castellano en la temática en particular también ha facilitado que sea poco conocido o que ha quedado limitado en círculos más bien
anglosajones o, en fin, que tienen interacciones con colegas anglosajones. Pienso que eso también ha sido un factor. Ahora, nosotros en Chile tenemos un diplomado, no hemos hecho todavía una maestría. La Universidad de Tarapacá, que también Ciro participa con nosotros, ¿no? Y bueno, y ahí existe una asignatura de formulación de casos propiamente tal, que la hago yo personalmente, pero esto no tiene más de un año, ¿no? O sea, es muy nuevo, es lo único que existe propiamente explicitado en Chile, al menos, que yo conozca. Pero siguiendo la línea de Ciro, yo pienso que aquí en nuestra realidad de psicólogos, ¿no? Estamos todavía un poquito o muy demasiado centrado en lo empírico o demasiado centrado en lo abstracto. Entonces, esta como interfase que sería la formulación de casos, ¿no? Todavía no aparece con claridad. Espero que este número ligado al número anterior y algunas publicaciones que estamos haciendo en castellano y esto que ha dicho Ciro, que el proyecto de fondo fue el que nos permitió dar forma a este otro proyecto que es más bien algo importante, pero más periférico, bueno, contribuya a visibilizar más la necesidad de que esto sea una competencia enseñada y que ayude a la eficacia y a la efectividad de la psicoterapia independiente del modelo que las personas tengan. Eso. De hecho, de esto último que dices, Álvaro, doy testimonio en un escenario que es el de la supervisión. El escenario de la supervisión pone al desnudo los déficits de formulación, así de sencillo. E incluso hay otro escenario que es el de las derivaciones entre psicólogos y psiquiatras. También de nuevo vuelve a aparecer los déficits de formulación como una señal de que falta algo, porque los clínicos el paciente se encuentra entre dos clínicos sin una explicación que integre ambas aproximaciones, por ejemplo, sin un conocimiento psicológico de lo que le pasa que dé sentido a lo que cabe esperar de un fármaco, por ejemplo, ¿no? Y luego el movimiento actual o la crisis actual de los sistemas diagnósticos nosológicos, CIE, DSM, también es un espacio en el que estamos abiertos a la formulación psicológica como mejor explicación del sufrimiento humano y de las formas de responder a él, ¿no? Entonces ahí también tenemos un campo que no es que queramos explorar, sino que queremos aventar o avivar porque de hecho tiene su propio movimiento, ¿no? Tiene, como decimos en el editorial del monográfico, la cosa se mueve y se está moviendo realmente. Bueno, Sí, ese título lo dice todo, pero bueno, fue un buen título logrado. la cosa se mueve, tiene ahí un La cosa se movimiento, mueve, bueno. Esperemos que con dirección, pero bueno, en fin. lo más Y probable, con lo más sentido. probable. Por eso, sí, ¿no? Bien. Y volviendo al monográfico, ¿hay alguna forma que ustedes le recomiendan a los lectores aproximarse a este nuevo número que se ha generado en formulación de casos? ¿Te ocurre a ti alguna, Álvaro? A mí me viene a la mente alguna, pero muy imperfectas. Pues bueno, yo pienso que el monográfico puede ser leído de muchas maneras. Pienso que lo que sí es fundamental es leer el editorial. Eso es lo que creo yo que al lector, como un hermeneuta experto en procesos psicológicos y sentido narrativo, sabrá encontrar el camino en Sí. función de sus necesidades. Creo yo que eso es lo que más me quedaría yo. También tengo alguna idea, pero creo que no la voy a expresar porque puedo inducir lectura y no es mi intención, Me apunto francamente. a lo que dice Álvaro del editorial, porque hay veces que, a veces los editoriales son, llega uno cansado al final del trabajo y son más o menos un resumen de lo que se va a presentar. Pero yo creo que hemos conseguido subrayar algunas de las corrientes telúricas o de las corrientes subterráneas que atraviesan el monográfico, ¿no? Aun a riesgo de sesgar un poco al lector, sí que ahora mismo se me estaba ocurriendo, tenemos un capítulo, un artículo, un trabajo en el monográfico sobre el modelo maduracional del apego. Y tenerlo presente me recuerda mi etapa de formación más juvenil, en la que veías el apego por un lado y la psicoterapia por otro.
realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí eso me parece que es conciliador y que creo que para alumnos más jóvenes o no tan jóvenes, pero que han permanecido con ambas secciones separadas, puede ser un buen punto de comienzo, pero simplemente como por poner el inicio en algo mm, que no se centra en un modelo concreto, sino que se centra en una realidad psicológica transversal, como es nuestros procesos y nuestros vínculos de apego con importantes implicaciones afectivas, cognitivas, sociales, etcétera, ¿no? Mm, bien. Y ya para Yo ir... simplemente ah, quiero, perdón, bien, Carla, perdón. no, 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 que no, simplemente yo pienso que es importante que el lector, y esto haciendo alusión a un documento muy interesante que está publicado, que uno puede acceder, que es justamente las buenas prácticas de la Sociedad Británica de Psicología, ¿no? Sobre el uso de la formulación psicológica. ¿Lo he dicho bien, Ciro? Sí, ¿no? Sí, el uso de la formulación, buenas prácticas de uso de la formulación psicológica Sí, sí. por la División Buenas de prácticas. Psicología Clínica de la Sociedad Británica. mm, No Eso. se vayan a enfadar. Vale, vale, vale. Gracias, Ciro. Así no evitamos conflictos. Pero lo que quiero simplemente subrayar es algo que a mí me ha quedado en mi memoria y que me parece un muy buen punto y creo que nosotros, con Ciro y con todos los colegas que participaron, eh, creo que contribuimos de forma muy clara, y que tiene que ver con que todas las formulaciones de casos tienen como objetivo explicar el desarrollo y el mantenimiento de las dificultades de los clientes, ¿no? Y de alguna manera informar un plan de intervención flexible, ¿no? Pero basado en los procesos psicológicos identificados. A mí me parece el poner el énfasis, ¿no? En los procesos psicológicos es lo que nos abre a entender probablemente en un futuro próximo de forma muy robusta y muy bien fundamentada el cambio que se viene, ¿no? El cambio de que tal vez la discusión entre diagnósticos categoriales y dimensionales, que si bien es cierto, aporta en algún sentido, pero pareciera ser que necesitamos pasar a un segundo nivel, ¿no? Esto de los procesos psicológicos involucrados, identificados de forma intersubjetiva, evidentemente, entre terapeuta y paciente, para de alguna manera aumentar la eficiencia y la efectividad. Yo creo que eso está bien logrado en el monográfico, en lo que yo me quedo, y que creo que en el editorial que tuvimos con Ciro, de alguna manera se eh, observa eso. En fin, yo con eso, mm, en fin, eso es lo que quería decir. Está bien. bien. Y ya para ir terminando, algo ya mencionaron del proyecto de fondo, el que los empezó a unir en esta colaboración y que trajo como fruto intermedio muy importante también este monográfico, pero ¿hay algo que puedan adelantarnos sobre ese proyecto, de qué trata, la diversidad de autores que tengo entendido que tienen invitados, por ejemplo? Lo que puedan. Bueno, es un volumen en colaboración sobre formulación de casos. No tenemos un título, pero la idea es recoger múltiples perspectivas desde múltiples marcos culturales también sobre formulación de caso. Y es verdad que ha pivotado históricamente, fundamentalmente en el mundo anglosajón y particularmente en el mundo norteamericano, pero la cosa se mueve efectivamente y hay aportaciones desde distintos ámbitos y esa es una de nuestras claves, ¿no? Incluir esa pluralidad y ponerla a dialogar. Mm, Bueno, yo simplemente sin revelar mayor información, lo único que puedo decir es que eh, muchos de los colegas que participaron en el monográfico 123 serán parte del equipo que estará presente en el volumen, ¿no? Y eso nos complace mucho. Estamos muy ilusionados con ese volumen que esperamos salga en algún momento del segundo semestre del próximo año. No puedo decir nada más porque si no me van a castigar. está bien. Muchas gracias por todas sus contribuciones y esperemos que estos proyectos vayan delineando en nuevos futuros proyectos. Muchas gracias Fantástico. a ambos.
Gracias, Gracias. Carla, y un saludo a los lectores que se sumen al canal de la revista. Esperemos, ¿no?